Aquí estamos. Como han visto ustedes, la película ha durado muy poquito. Lo hemos hecho para que no dé tiempo a tomar excesivas copas. Pero bueno, entre la publicidad y eso, casi como una película normal. La película, ya lo decíamos antes, es del año 1933, o sea que hace ya un poquito de cuando rodaban los Mars. Ya no queda nadie, ni McLaren, ni Lewis, no queda ni la Paramount prácticamente. En aquel año 1933, el Congreso de los Estados Unidos vota a favor de la independencia de Filipinas. El paro en Estados Unidos alcanza los 15 millones de personas, pero en España en la misma época me parece que vamos por casi 300.000, o sea que yo creo que ganábamos todavía nosotros. El Franklin Delano Roosevelt jura como presidente de los Estados Unidos y entonces se rodea de un grupo de jóvenes con mucho talento, gente normalmente más cerca de la izquierda, y bueno, entre ellos ponen en marcha lo que se llamaría el New Deal, un programa lleno de posibilidades para combatir el crash de Wall Street y para darle una mayor energía y una mayor vitalidad a la economía y a la industria norteamericana. Goebbels es nombrado ministro alemán de propaganda. Crece naturalmente el éxodo, digo naturalmente, entre otras cosas también por lo de Goebbels, de los cineastas alemanes a los Estados Unidos, Fritz Lang, Billy Wilder, Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer, etcétera, porque evidentemente están ya en un mundo asfixiante y que no tiene ninguna posibilidades de creatividad para ellos. Se estrena Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Alemania empieza a desmantelar los sindicatos libres y Gandhi inicia una huelga de hambre contra el gobierno inglés. También hay una noticia, en ese momento quizá la persona más famosa que hay en el planeta se llama Charles Chaplin y se casa absolutamente de incógnito con una mujer guapísima, con una actriz extraordinaria que era Paulette Goddard. Luego esta mujer haría unas interpretaciones espléndidas, estaría muy dotada para la comedia y su belleza visual realmente, vista hoy, sigue siendo asombrosa. Con todo este problema de lo de Hitler y de los alemanes, Arturo Toscanini se niega a dirigir en Bayreuth la tetralogía del Anillo, naturalmente por la actitud de los nazis hacia los artistas. Bueno, pues este es el año más o menos. Bueno, y hay una cosa muy curiosa para nosotros, para los aficionados al cine, que es que se instala el primer drive-in movie, que es el cine, la pantalla esta que se ve desde los coches, que por cierto hubo uno en España hace ya bastantes años, muy cerca del aeropuerto de Barajas. Ignoro si hubo en otros lugares, creo que en Gijón ha habido otro, pero ya más recientemente. Los espectadores, como digo, veían las películas en los coches, aprovechaban para tomar los perritos calientes, los sándwiches y naturalmente para coger a la chica del brazo, beso de chica contra retiro de chica, etcétera. Pero bueno, era una manera estupenda. Yo creo que mi generación por lo menos no ha tenido esa experiencia. A mí me parece que hubiera sido fenomenal. El sargento Batista, para terminar, se hace con el poder en Cuba y el sargento Batista aguanta en Cuba más de un cuarto de siglo hasta que baja de Sierra Maestra Fidel Castro y lo arranca. Y bueno, yo creo que es un año bastante movido políticamente, que quizá he querido darle todos estos datos también porque ahora sí se explica que los hermanos Marx, Leo Macari, toda la gente de la Paramount, todos aquellos creadores, pues no les pasaba inadvertido lo que se estaba cociendo en el mundo en el año 33 y por eso todas las referencias a la política, a la guerra, a mí me parece que no están de más, ¿no? Sí, yo creo que ya lo han apuntado también un poco Miguel y Juan, seguro que ahora nos da más documentación al respecto. Yo creo que no resulta nada casual a la vista de los acontecimientos que tú has relatado, hombre, y de la gente que trabajó en Hollywood, ¿no? Esta es una película, como he dicho también en la presentación, bastante desestructurada en cuanto a argumentalmente, pero hay muchísimas referencias internas dentro de la película que acaban dándole la vuelta. Pues por ejemplo, la secuencia de musical podía haberla rodado Busby Berkeley, pero incluso, o cualquiera de los realizadores de la época, pero le da la vuelta, ¿no? Pues incluso de la forma en que se arrastran por los suelos, casi en la secuencia tras el juicio de Chico, etcétera, cuando van a ir a la guerra, o en las primeras de las secuencias, la aparición de Groucho justamente por donde nadie se lo espera, con esas repeticiones de la entrada, las trompetas, pues la referencia de la cabalgada de Harpo, que como comentaba Miguel cuando veíamos la película, pues parece en un momento Paul Revere, después es absolutamente enloquecido con toda la película, pero detrás evidentemente la crítica a los políticos, que es algo en lo que detrás está el New Deal, porque el New Deal de alguna forma iba en contra de la vieja política, el viejo estilo político. Las películas de Frank Capra, el gran sostenedor en Hollywood del New Deal, pues están ahí, ¿no? Pensemos que también prácticamente poco después Chaplin, a quien admiraba enormemente Leo Macari, va a ser el gran dictador, ¿no? En un momento más posterior. Así que yo no me parece que sea nada casual, sin que se le dé una importancia
de mensaje político o de sátira política de primer plano a la película, porque yo creo que eso es evidente que está presente a la hora de hacer la estructura de la película, pero no me parece que sea tampoco predominante. Pero no hay un aspecto documental, por ejemplo, de cómo es un Consejo de Ministros en cualquier país de ahora. Podría ser parecido. Yo creo que realmente algunas cosas de las que se dicen. Lo que está muy bien captado es la esquizofrenia de la política. Es decir, eso es un hecho que es inevitable pensar que realmente están haciendo una caricatura muy profunda, mucho más de lo que parece, de lo que los políticos, esos hombres que realmente vienen del pueblo, pero llegan arriba y se les olvida de dónde vienen y empiezan a cometer torpezas una tras otra. Imagínate la señora, esta mujer que prácticamente es la que domina el país con su dinero, impone a un hombre de ideas progresistas. Claro, Groucho Marx tiene que ser progresista o no es nada. Pero realmente sí que toda la estructura está en torno a eso, los planes. La canción esa maravillosa en la que hace su exposición de su plan de gobierno está llena de todo tipo de salvajismos en el estilo de los Marx. Por ejemplo, ese momento en que dice si un hombre se interpone entre una mujer y su marido, pues hay que dejarla que ella elija a uno de los dos. Y toda esa estructura dentro de un momento muy difícil para el cine, porque en esa circunstancia el país estaba sin dinero. Es decir, que una de las cosas que hace Rubens, muy importante, y enseguida acabo con esto, es que piensa que como la gran parte del país son gente que pertenece a la cultura agraria, tienen que hacer posible que esos hombres del campo tengan medios para poder comprar, y al poder comprar ellos tiren de la industria. Y en esta cosa tan sencilla se explica el por qué el New Deal en el sentido social empieza a funcionar. Empieza a funcionar porque lo primero que hay que dar es medios a los que no tienen nada para que puedan comprar, y eso a su vez harán toda la transformación. Y luego ya está la parte artística, que es muy fundamental, y que yo en el libro, que estoy también como de Wells, que estoy un poco como muy compañeros, pero yo estoy también en el año 40-41, he tenido que estudiar mucho. Yo me he tenido que estudiar toda la política de Roosevelt, e incluso sus discursos y demás, porque creo que es muy fenomenal para el cine. Explica la economía, económicas también como Castañeda, ¿no? Sí. que tiene una gran facilidad. Miguel es economista, sí, ¿no? A mí me sorprendió Castañeda, lo dejé por eso. Claro, te sorprendió por eso. Es muy bonito cuando dice eso: si los encuentran están perdidos. Y dice, ¿cómo vamos a estar perdidos si nos encuentran? Eso es un poco el síntoma de toda la película. Sí, ese juego de palabras es muy revelador un poco de toda la postura de darle la vuelta a las cosas, claro. Que fundamentalmente lo que es Groucho es un iconoclasta absoluto. O sea, que realmente toda la exposición que hace, es decir, con el descaro más absoluto, las cosas que normalmente se ocultan, no se dicen, incluso se disimulan. A mí hay una cosa que es curiosa, que los Marx, se ha hablado de ellos muchísimo, pero todavía yo estoy por encontrar en algún sitio un buen análisis de la fenomenología, si se puede decir, de los hermanos Marx. Yo creo que en relación con la política hay tres elementos muy claros entre los tres fundamentales, y descarto, como siempre y como hacían ellos mismos, a Cepo, que realmente no pinta nada y que está totalmente marginado en la película, y esto que creo que es la última en la que sale Cepo. En cierto sentido, el mudo, Harpo, es algo así como los instintos, el lado animal e infantil lanzado en pos del deseo. Cualquier señorita que aparece se abalanza sobre ella, hace continuamente cosas absurdas, que en esta película además llegan a un grado de sistematización totalmente alarmante. Le da unas tijeras McCarey y todo lo que se le atraviesa en el camino, sea un puro, sean las colas del frac de Trentino, o sea su pelo, o sea un bolsillo, o sea el sombrero de cepo, lo va cortando todo por la mitad. Pero al mismo tiempo le da un soplete, hay ese típico número de Harpo que se saca cosas de los bolsillos, se cuelga ese fenómeno tan raro de colgarse de cualquier mano que ande por ahí suelta, le cuelga su pierna de una manera insultante, se acuesta con un caballo, así, en fin, todo tipo de barbaridades continuamente. Y es, digamos, el más incontrolable. Curiosamente, quizá porque no usaba la palabra, es el que mejor se entendió con McCarey y el que actuó más como cómplice de McCarey durante todo el rodaje. Después está Chico,
que siempre es como el más marrullero, es como un astuto inocente, como muy pardillo en un cierto sentido, muy inocente, al mismo tiempo hace una trampa y dice una mentira, pero cuenta la verdad y dice que está mintiendo, y que en cierta forma pues es como la etapa siguiente. Y luego ya hay el cinismo absoluto, que es el nivel, digamos, de la política, del poder y del dinero que lo representa Groucho, que es la elocuencia, la verborrea, la logomaquia más absoluta, en la que, bueno, torea a todo el mundo jugando con las palabras y distribuyendo los discursos. Yo creo que a partir de esto hace una especie de construcción política en la que, lógicamente, la conclusión es que si le das el poder a Groucho acabará siendo un dictador. De hecho, eso es un elemento que estaba en el guión inicial y que McCarey eliminó el momento en el que Groucho argumentaba cómo tenía que ser un dictador. Yo creo que está suficientemente claro en la película que es la conclusión y directamente hacia lo que va. Y dice este libro, Joe Adamson, que para mí es el mejor libro que hay sobre los hermanos Marx, una cosa muy curiosa, dice, en algún sentido Sopa de Ganso es la respuesta de los Marx a El Gran Dictador. Dice, muy característico de los Marx, lo hicieron 7 años antes. En algún sentido, este elemento yo creo que estaba en el ambiente, que había mucha gente que se daba cuenta de lo que iba a pasar con la llegada al poder de Hitler, y que es una de las primeras películas, pero no la primera tampoco, de un ciclo antibelicista que empieza a haber en Hollywood, que ya lo hemos comentado también otras veces, hablando, por ejemplo, de las películas de Frank Borzage, y que también hay en el año 30, Sin novedad en el frente, de Milestone, y que también en Europa acababa teniendo su eco en el año 37 con La gran ilusión de Renoir. Todo el mundo empezó a pensar a partir del año 30 que la gran guerra, que iba a acabar con todas las guerras que había sido la Primera Guerra Mundial, amenazaba con no ser la última, y que había una que se venía en perspectiva. Era un ensayo general. Y yo creo que por eso esta es una película que más que nada lo que es una sátira absoluta de los nacionalismos, del orgullo patriótico, de los incidentes diplomáticos, de la mentira generalizada y de todo el elemento, la parafernalia bélica, caricaturizada de la manera más extremada. Lo que pasa, perdona, que lo que dice Miguel, hay una cosa curiosa. O sea, esa teoría del caos, que es esta película puesta en una evidencia enorme, está muy bien, porque hay un señor, como dices tú, que son los instintos, nada más, y que es la destrucción absoluta, que es Groucho. El cinismo de Harpo, el cinismo de Groucho, pero a mí me parece que en esta película, en otras no tanto, esa mirada que tiene Chicos de socarronería absoluta, un poco la mirada de Dean Martin. Hay comedias donde Dean Martin mira un poco como Chico en estas comedias, me parece que es perfecta, y hay un momento clave que es el espejo donde están esos tres, y ahí se produce el reverse absolutamente de todo, la lógica se rompe, se hace pedazos, ¿no? Y ese es el momento de lo que podría haber sido el año 33, cuando va a explotar ese caos. Y es el momento cumbre de la película, por otra parte, ¿no? Porque, fíjate tú, esta escena que todo el mundo ha comentado, que es una vieja rutina de vodevil, que la había utilizado más o menos Chaplin en un corto del año 17, creo, que parece que Max Linder la usó en el año 19. Yo creo que nunca había llegado a un grado de complejidad, perfección y ritmo como de un ballet, como el que tiene en esta película. Y es muy curioso que todos suplanten a Groucho, que es el que en el fondo es un suplantador él mismo, y que además es un señor que lleva un bigote pintado en lugar de un bigote real. Si hubiera ocurrido lo mismo intentando pasar todos por Chico, probablemente no hubiera funcionado. Y entonces esta cosa, que es una de las pocas escenas además en toda la carrera de los Marx en la que funcionan los tres hermanos conjuntamente, y que además es una escena totalmente muda, cosa que es uno de los elementos característicos de esta película, que solo podían proceder de Macari. Sí, pero yo creo que es que el problema que ha apuntado José Luis es muy curioso, está muy bien visto el hecho de que este segundo hermano, según me parece que en edad incluso, tenga esa mirada y lo emparente con Dean Martin, porque parece que de siempre, y de hecho en el original, él adoptó un acento italiano, y en todas las películas es italiano siempre. Sí, es Ciccolini. Tiene esa especie de cinismo italiano que está muy bien visto en el personaje y que lo lleva a sus extremos.
Pero y además creo que hay una cosa que no hemos estudiado bien, porque además debe ser muy difícil para nosotros desde nuestras circunstancias, que es el humor propio de los judíos. Es decir, como sabéis, los hermanos Marx son de los personajes sacrificados, fueron prohibidos en todos los países árabes. O sea, la persecución con los Marx fue terrible. Las películas ya no se podían exhibir. Y yo creo que hay un punto de referencia con otros cómicos judíos, y sobre todo hay un punto de referencia que hereda en ciertos aspectos Woody Allen. Es decir, que hay una profunda visión muy cínica del mundo que debe de pertenecer, yo no soy experto en esa circunstancia, a la visión que tiene el judío de lo que le rodea, de la política, de las relaciones incluso con las mujeres. Daros cuenta que esta película es inmediatamente anterior a que se establezca con carácter nacional la censura. Es decir, hasta ese momento hay una censura estatal, estatal de Estado por Estado. Y es muy curioso, por ejemplo, las ciertas libertades de Chico, que ya no se volvían a repetir en ese extremo. Es decir, no se repite la escena de que entre en una casa de una mujer cuyo marido llega a cenar y se quiera bañar, no se repite la escena de que esté en una cama con un caballo y una mujer y que se hayan quitado todos los zapatos y el caballo las herraduras, que es un surrealismo absoluto. Es decir, que ahí hay una serie de aspectos muy curiosos que lo emparenta con los años 30 y con yo creo que gran parte del pensamiento judío que yo no conozco. Es que yo cuando te decía lo de Dean Martin es porque yo creo que de una manera inconsciente, cuando otros gloriosos señores que fueron aquello de la pandilla de las ratas, que era Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., la actitud que adoptaba Dean Martin siempre era de una distancia y ver todas estas locuras, pero vamos, como por encima, ¿no? Pero lo de los judíos es verdad, yo no sé si fue alguno de... me parece que no era de Groucho, podía haber sido de Groucho esa frase, pero debía ser de alguno de los que estaban en el Algonquin con ellos, que dijo: a nosotros a los judíos nunca nos ha gustado ir de campo, porque nos hemos pasado 40 años con Moisés en el desierto. Esa manera de entender su propia evolución yo creo que es fantástica y siempre la han tenido. Woody Allen ha ido muy detrás de Groucho, ¿no? Hay un elemento que hay que tener en cuenta, pero a mí se me escapa un poco porque es una cuestión, digamos, que nunca lo he estudiado, pero si tienes en cuenta es bastante lógico que Jerry Lewis, el judío, hiciera ¿Dónde está el frente? Lubitsch, que también lo era, hiciera To Be or Not to Be. El Chaplin, que también lo era, hiciera El Gran Dictador. Woody Allen, que también lo es y que está lleno de alusiones. Todos los guionistas que intervienen en la película, los 7 o 8 que fuera de los títulos de crédito aparecen, desde Morrie Ryskind a Bert Kalmar y Harry Ruby, todos también lo son, o presumiblemente lo son por los nombres. Es decir, que evidentemente quienes tenían más claro lo que se avecinaba probablemente eran los judíos. Con lo cual es bastante lógico que en esta película haya esa especie de sensibilidad en medio. Pero sí es cierto y curioso ese aspecto que dices tú del lado italiano, que lo tiene siempre, es verdad, los personajes de Chico, porque claro, en el fondo es un poco como Renato Russell en ciertas comedias italianas, tiene esa marrullería que llevada a un extremo más grouchiano la ha tenido también Vittorio Gassman, por ejemplo, tiene un lado sordi, hay un lado que emparenta curiosamente con una parte de la tradición de la comedia italiana posterior, y quizás sea porque son muy matriz los Marx de todo el cine cómico y de toda la comedia del cine sonoro. En cierto sentido, aunque en esta película es la única que se realiza de verdad a través de Maccari, un entronque con la tradición del cine cómico mudo, son un poco los Marx los creadores del cine cómico sonoro, y eso ha tenido lógicamente unas ramificaciones y unas consecuencias. Yo sí creo que efectivamente, así como en el aspecto visual de la película se superpone, ya hemos dicho, todos los estilos, en los Marx yo creo que coincide todo lo que habéis dicho vosotros, pero además está todo el vodevil, el burlesque, es decir, todos los teatros, que es donde se han hecho pues todos los grandes, desde George Burns, W.C. Fields, todos han salido de eso. Eso es una tradición que en Nueva York particularmente tiene que ver mucho con toda la comicidad judía. Había incluso teatros propios de judíos, bueno, pues donde fue a buscar, por ejemplo, a Paul Mooney en un momento determinado, Hawks para rodar Scarface, etcétera. O sea, que había tragedia y había también humor. Pero yo creo que, como apunta Miguel, la base de la modernidad absoluta y permanente, porque es que los Marx no han pasado nunca de moda, probablemente eran incluso demasiado modernos, incluso anticipándose al Gran Dictador, reside fundamentalmente en la utilización de todas esas técnicas para llegar a una conclusión de destrucción total, de caos y del absurdo, de tal manera que, visto con perspectiva, gran parte de lo que en España fue el teatro de Jardiel Poncela y luego de Miguel Miura, en gran parte
que 3 sombreros de copa, que tiene que ver mucho estilizadamente con esto, es prácticamente de esta época un poco más allá. Imagino que a lo mejor se estrenaría porque 30, claro. la dependencia de Miguel Miura del cine, bueno, ha sido decisiva y no se ha estudiado de manera definitiva todavía ese aspecto, pero ese grado de llegar al absurdo que va a llegar luego en el teatro de Ionesco, la cantante calva de Samuel Beckett, etcétera, está aquí presente, incluso en los diálogos con los Gagman. Ahí he citado a Chicolini, a Chico. Bueno, ese diálogo, bueno, ese monólogo genial de que el lunes fuimos a vigilarle y no estaba en casa, nos engañó, el segundo día fuimos al partido de fútbol, a las carreras, él nos engañó a nosotros y no fuimos, luego nos engañamos a todos. Bueno, es de una El viernes absoluta... nos engañamos todos, no fuimos ninguno. No fuimos ninguno. Y dice, bueno, entonces no lo vigilaron ustedes. Dice, ese es el truco. Dice, fue al día siguiente. ¿Qué pasó al día siguiente? Dice, creo que nos equivocamos. Bueno, es tan absurdo, tan demoledoramente absurdo, que eso puede efectivamente haber empezado de una rutina de vodevil, de burlesque, pero está tan depurado por los Gagman, por ellos, que de igual forma que Leo McCarey coge una situación, un gag mudo, y podremos hablar, por ejemplo, de las secuencias con Edgar Kennedy, el vendedor ambulante, que son absolutamente, de alguna forma, las continuaciones de Laurel y Hardy funcionando prácticamente casi sin palabras y con un leitmotiv consistente siempre, como en todas las rutinas del cine mudo, que hay que quemar el sombrero, que es la base definitiva, y la película acaba con una coda que es cuando no te lo puedes imaginar, que resulta que en la primera de las aventuras galantes de Harpo, Camino del Frente, aparece en la casa donde va a aparecer, que es curiosamente la mujer de Edgar Kennedy que señala. Yo creo que eso es importante, es decir, la ruptura del argumento del absurdo con los diálogos, con los comentarios, que además es que la gran virtud de la película es que se compadece el aspecto visual caótico, pero muy lógico, que creo que eso es importante, la lógica dentro del caos, visualmente en la progresión de las secuencias, todo resulta caótico en la presentación porque nunca te esperas lo que va a hacer, pero lo que hacen resulta lógico en el orden interno de cómo se va expresando. Eso en los diálogos también funciona. Una vez que te metes dentro de la película, encuentras normal las barbaridades que dicen, las salidas de tono, y bueno, incluso se compadece, como ha dicho Miguel, con aspectos visuales, porque va cortando las tijeras y hay un gag visual magnífico que es cuando entra Cepo y aparece con el canotier partido, ¿no? Acaba de salir, o sea que eso, tomado aisladamente, dice, qué locura, no, es que le da unas tijeras Macari y va destrozando todo lo que se le encuentra sobre la marcha, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto importante porque se adelantaron, por supuesto, por completo algo que se iba a hacer en Europa en los años 40 y en los años 50, sea en tragedia, o sea, con el caso de Miguel Miura, un autor maravilloso y extraordinario, llegando a las consecuencias de esto que Cuando estamos has hablado hablando. ahora de Miura y de Jardiel, siempre que he leído La Tournée de Dios, que me parece una cosa absolutamente genial, siempre he pensado que se habría que haberlo hecho con los hermanos Marx, Claro, realmente. Claro. Es que estaban en esa misma línea, y lo debe dar un poco lo que decía Miguel también, como hubiera sido el dictador Groucho. Hay una anécdota que a mí, de todas las que he oído y que me parece que es cierta, de Franco, que aparte de eso probablemente le gustaría a Groucho, pero es de sopa de ganso la anécdota de Franco, porque él tenía 2 coches, claro, no tenía un coche para salir, iba en un coche, iba él o hacían que eran 2 coches gemelos, y parece ser que le preguntaron, Excelencia, hoy ¿cuál de los coches quiere usted, el número 1 o el 2? Y dijo él, sí. Lo cual quiere decir que eso es puro sopa de ganso. Habría imitado mucho de Groucho. Hay una cosa que yo creo que sí, que la has tocado tú antes y que tiene mucho que ver con el éxito de esta película, y es el ritmo, y que Macquarie haya suprimido los intermedios musicales que de alguna manera tenían un lastre siempre en las películas de los Marx. Se detenía la música cuando Harpo empezaba a tocar el arpa de una manera muy seria, muy trascendental, muy solemne. A mí me parece que eso arruinaba un poco las películas de los Marx. Él las ha quitado un par de números musicales, ha quitado el romance entre Cepo y entre la chica. Entonces a mí me parece que eso le ha dado una velocidad, aunque la película se queda en 1 hora y nada, y 1 hora y pocos minutos, eso le ha dado que es un vendaval tan continuo, que es lo que a mí me parece que hace que sea la mejor película de los Marx. No hay intermedios pesados. Tú decías antes la frase esta de Renoir, que decía que Macquarie era el director americano que mejor entendía a las personas. Yo creo que eso se extendía incluso a los Marx. Yo creo que los entendió muy bien, mejor que los demás, y que les impuso una cierta disciplina que era necesaria, y al mismo tiempo lo que no podía hacer era eliminar su verdadera naturaleza. Su naturaleza era huracanada, y entonces lo que hizo fue potenciar ese lado de la película huracanada, y de una manera que además no resultara monótono. Por eso él introduce, que eso es típico de Macquarie, las modulaciones rítmicas, cosa que consigue alternando las escenas totalmente ajenas en principio a los Marx, de origen
Laurel y Hardy. En principio Laurel y Hardy y los Marx no tienen nada que ver, pero de repente, si te fijas, por ejemplo, la escena del espejo es un poco una pantomima en la que te imaginas perfectamente a Laurel haciendo ese tipo de gestos y ese tipo de movimientos con los que se sorprenden y se regatean a sí mismo en torno a un espejo imaginario, ¿no? Y es la típica idea, como comían sopa sin platos y sin cucharas en uno de los cortos dirigidos por Macari también, que me parece una historia de fantasmas o algo por el estilo, y les servían, entonces hacían como que comían sopa. Y sí, no, yo iba a decir que todo eso, pero además lo que comentaba al principio de la película, las secuencias dentro de la propia película. Esa secuencia que acaba en el espejo viene precedida por una secuencia clásica de vaudeville, que es la aparición de Groucho en la habitación de Margaret Beaumont, y luego cómo van entrando todos sucesivamente en la habitación, incluso con el marido, el amante metido debajo de la cama. Es decir, cómo está estructurada, es prácticamente una película dentro de la película, y todo tiene su secuencia y su ritmo, todo está modulado para que aparezcan luego los tres que han estado entrando previamente con la situación previa en el piso de arriba de la casa. Está toda la película construida así, de igual forma que las dos secuencias del vendedor en la calle están moduladas y parece que son exactamente lo mismo para llegar al final, pero hay que ver el ritmo con las pocas cosas que se habla, y acabando ya con la última secuencia, que es Harpo metido dentro de la limonada y cómo se van todos, porque son de una crueldad además, que es gran parte del slapstick, la enorme crueldad que es la que provoca la risa del espectador a base de la humillación de los personajes. Es que a mí me parece que Macari, como había hecho ya esos cortos cómicos con Laurel y Hardy, etcétera, él entendió que esto no era una película tradicional, como se ha intentado hacer otras películas de los Marx, que tenía un argumento, y entonces él hace como 8 o 10 cortos en la película, los estructura de tal manera, luego con ese talento que tuvo, que fue único, de alargar y estirar el tiempo, que eso lo hacía como nadie, que ya lo hacía con los Marx y lo hacía con todo el mundo, le tiraban a un tipo una tarta y entonces le decía, quieto, no te muevas, y a la gente empezaba a reírse cada vez más porque este tío se quedaba hipertérrito. Bueno, pues eso lo he hecho aquí, ha cogido la escena del carrito de los cacahueses, la escena de cuando se meten debajo de la cama, la escena del espejo, la escena de vamos a la guerra, y entonces lo que ha estructurado son como 8 o 10 cortos pequeños dentro de una película que le sirve perfectamente a la locura de los Marx. Y eso es un acierto. La guerra no sé si la habrá visto Gila, pero es una guerra de Gila. Pero si la habrá visto Gila, ya que hablamos de humoristas españoles, pero prácticamente es musical. Es como una llena de alegría, y la guerra es extraordinario. Hay un aspecto muy curioso que se ha señalado aquí ahora, la cuestión del diálogo. Es decir, yo creo que es la primera película importante en la cual el diálogo está jugado con esa fruición y que va a dar un juego enorme. Es decir, Billy Wilder, por ejemplo, en algún momento ha tenido problemas de reparto porque si tenía a Jack Lemmon, que era capaz de hablar a una gran velocidad y reaccionar con mucha facilidad y con mucha rapidez a todo lo que le decían, sin embargo encontraba que la actriz o el actor que tenían que dar la réplica no conseguían ese ritmo. Y aquí está muy bien, muy bien logrado, e incluso, por desgracia, claro, estos que a veces es imposible de traducir en unos diálogos, pero en muchos momentos de la película, en el original, una frase, generalmente Chico suele entender muy mal lo que le dicen, da lugar a un gag que se complica, es decir, o los dos. En un momento Harpo, cuando van a informar de lo que han hecho en ese fin de semana que habéis contado ahora, resulta que Luis Cángel se pone muy nervioso y dice, pero bueno, tenéis el informe, y claro, como el informe es récord, igual que los discos de música, dice, tenéis el informe. Entonces Harpo tira al aire el disco y después le pega un tiro. O sea que otro momento, cuando está al comienzo de la primera fiesta, dice, esto es un día de gala. Y entonces Groucho entiende a gal a day, o sea, en vez de a gala day, a gal a day, separado. Que quiere decir que en vez de ser un día de gala, sería una chica al día. Bueno, y de esa forma continúa su diálogo. O sea, esto está lleno en el original, que es intraducible, es imposible en un doblaje coger la cantidad de frases que ellos distorsionan en otro momento determinado. Pero luego las que dicen también tienen todo el sentido. Dice, le daré un pagaré a 90 días y si no le pago, quédese con el pagaré. Es lo que ocurre siempre, nadie paga y todo el mundo se queda con los pagarés. O sea, que son las cosas... Yo no sé quién hacía las traducciones de las películas de los Marx, siempre me he intrigado porque normalmente solía tener unos diálogos españoles que eran muy divertidos también. Pero la verdad es que es prácticamente imposible traducirlo, porque las ves en inglés, aparte de dificilísimas de comprender y sobre todo de seguir, porque van a una velocidad superior a la que tiene uno dice para eso darse con ruedas, dice, y que decir un tanque.
pero como dice thanks, el otro entiende thanks, y dice, le contesta al otro, de nada. Claro. Porque, y claro, eso no ha habido forma de traducirlo. Hombre, sí, son fantásticos, son esos diálogos dobles que dice, ¿quiere usted casarse conmigo? Le dejó mucho dinero a su marido, conteste la segunda pregunta. Todas esas cosas las ha hecho como nadie. Y las groserías que claro, le decía continuamente a la Que pobre eso forma Margaret parte del Dumont. humor judío, el descender a ciertos niveles que los anglosajones no descenderían. Y luego este señor no se puede llamar más que Rufus T. Friday, ¿no? Que es luciérnaga Farfly, ¿no? Farfly. Pero claro, está tan metido unas cosas con otras. Y luego lo que yo os decía es que a mí me parece que la planificación es muy de Leo McCarey, porque él tiene una planificación muy que se sale un poco del estándar Hollywood habitual. Hay muy pocos primeros planos. Muy pocos primeros Pero es muy planos para difícil lo que que se los llevaba actores entonces. hacen muchos primeros planos, Claro. porque es que la espontaneidad y la velocidad del se diálogo quedan no lo quietos. permiten. Aparte, como dice Eduardo, que No, no pero se eso es quedan verdad quietos. que lo hacía siempre Macari. O sea, es una película que es clarísimo que es una película que si la analizas, dices, la ha tenido que dirigir Macari. O sea, es una película identificable al final como de Macari, aunque en principio, yo lo que decía antes era sobre todo que no es una película que puedas decir, oiga, Macari es así. Macari es así en combinación con los Marx. Como Macari, que era bastante camaleónico, era de tal otra manera como en Ruggles of Red Gap, en combinación con Charles Lawton, y de tal otra manera en combinación con Cary Grant, y de tal otra manera en combinación con Harold Lloyd o con Fields o con Charlie Chase, que era un actor olvidadísimo pero extraordinario, y que también hay varios lados de esta película que tienen que ver. Y hay el lado del sentido del espacio aprendido en el cine mudo, que ese es el lado yo creo que fundamental, y que sirve un poco para imponer ese mayor orden y ese mayor rigor que tiene esta película, que enlaza también, fíjate tú, es cierto que es una especie de serie de cortometrajes o de escenas aisladas, pero sin embargo aprovecha siempre que puede para hacer enlaces. Desde un enlace como la segunda escena del Edgar Kennedy, o el enlace que hay con que aparezca Harpo en la casa de la mujer suya, o incluso son como rimas visuales, de cuando se remanga las perneras del pantalón y se mete los pies en la limonada Harpo, es un eco de cuando se ha remangado los pantalones Firefly en la escena de la recepción, y cuando se pone al lado de dos mozos de dos mayordomos con librea, con calzón corto y con medias, va y se pone en medio de la fila con los estos remangados. Ese tipo de enlaces visuales, que a veces casi no se notan, es típicamente una forma de intentar dar una cierta cohesión a algo que tenía la tendencia centrífuga completamente, que inyectaban los Marx con gran facilidad. Pues la verdad es que los Marx, ¿qué es lo que hacen? Atravesar como si fuera un campo de batalla un plato, y normalmente en medio de esa batalla, que es una batalla que ocurre casi más que en las escenas de guerra, en las que no son de guerra, lo que había que hacer era, que fue un poco el problema que tuvo Macari, es decir, ¿dónde pongo la cámara para que no se me escape, ¿no? Tú has dicho antes una cosa que yo creo que es cierta, y es que con quien mejor se entendió, porque era el más visual, porque era mudo, entre otras cosas, era Harpo. Y Harpo acaba robándole la película a Groucho Marx. Yo creo que es de las películas en las que, porque casi todas las secuencias importantes, esenciales, donde más te ríe aparece Harpo, ¿no? Las dos secuencias con Edgar Kennedy, la cabalgada, por decirlo de alguna forma, y la secuencia final del espejo. Yo creo que la comicidad de Macari, que era muy muda, muy física, muy visual, Harpo la comprendía mucho mejor que cualquier otro, y yo creo que acaba siendo de alguna forma el gran ladrón de secuencias de la película. Ahí lo que pasa también es que yo por creo lo que dice Miguel Sí. de su aprendizaje, yo creo, en el cine mudo, y entonces le da muy bien. El beso de tú y yo es una imagen. Si tú recuerdas, por ejemplo, en Satanás nunca duerme, por ejemplo, recuerdas a William Holden en plano medio, pero recuerdas a Clifton Webb viéndole la figura entera. Él tenía muy claro cómo hay una serie de actores en una serie de situaciones que tienen que estar tratados muy bien. Como él se encuentra con un personaje que es mudo, él domina muy bien todo el campo del cine mudo, como tú muy bien dices, es él, al final se va llevando la película, porque está en función, claro, su planificación, de que tú veas estupendamente. Tiene tanta fuerza en los cacahueses como el que habla, continuamente, Sí. claro, porque lo va llevando a ese terreno. O simplemente la progresión del cambio de sombreros. Es asombroso, o sea, los sombreros, para acabar, que insisto, es un
poco el leitmotiv visual, un poco el ritmo final del verso que se repite en la secuencia, que es el sombrero, cómo se cambian los sombreros, que es una rutina clásica del vodevil, que lo hemos visto incluso en películas musicales con Gene Kelly, por ejemplo, y tal, pero aquí cómo se cambian, es característico de lo que hacían Laurel y Hardy, cuántas veces lo hemos visto cambiándose el sombrero. El pobre diablo que sufre es como de Griffith, ¿no? Es un personaje como de Griffith, ese pobre diablo que está sufriendo el melodrama, arrancado del melodrama. Lo de los sombreros enlaza también con la escena del espejo, en la que también hay el intercambio de sombreros y la caída de los sombreros. Es decir, el juego que le saca al objeto sombrero, que es otra cosa también muy típica de Macari, coger un objeto y explotar sus posibilidades a lo largo de una escena. Es ese aspecto visual que, por ejemplo, siguiendo mi camino, una secuencia maravillosa, una película emocionalmente, cuando la cantante de ópera dice: hace mucho tiempo que no te veo, me abandonaste, no me dijiste nada, simplemente Bing Crosby se quita el abrigo o la gabardina, creo que está lloviendo, y ella ve que es cura, que comprende de repente algo que los espectadores ya sabemos, y acaba arrasando de emoción esa secuencia con ese gesto. O sea, eso es algo que, bueno, se aprendió de alguna manera, y en los cineastas modernos probablemente hubieran dado lugar a un intercambio de diálogos, a un monólogo explicándole por qué él abandonó, por qué cogió la carrera sacerdotal. Bueno, pues eso que vale en términos de melodrama con un gesto, con un objeto, pues en el cine mudo era a base de situaciones Creí físicas. que hablando de sombreros ibas a citar el sombrero que mueve el gato a Bing Crosby a su llegada a las campanas de Santa María, porque realmente esa es una de las escenas más absolutamente cómicas que hay, basada, cosa además relativamente rara en él, el plano contra plano, y en la que está jugando continuamente en que las monjas se ríen, no sabe por qué, y todo es por lo que un sombrero que aparentemente se mueve solo, y que muestra además que Macari, incluso después, siempre tuvo un cierto toque de surrealismo danzando en medio de sus películas. Lo mismo en los melodramas que en las comedias. Eso estaba en todas partes. Y aquí hay una presencia también de la productora muy clara, de la Paramount, de los decorados. Esos decorados están mínimamente transformados y probablemente los hemos visto en otras muchas películas. Todo el arranque, sobre todo en Lubitsch. Comedias musicales también. Hasta la presentación de Groucho es la presentación que en la cama. Es anterior a La Vida Alegre, justo un año, pero a lo mejor eran los decorados que estaban haciendo por La Vida Alegre. Tienen ese elemento de lugar ruritano y palaciego, etcétera. Pero para todo ya había hecho Bambulia en alguno de los musicales de la Paramount también. No, y hay un elemento además que es muy gracioso, que todavía no está muy... Parece Chevalier, que va a salir por allí, sí, ¿verdad? me parece la serie estas de las comedias Janet MacDonald. de Janet MacDonald y Chevalier, ¿no? Incluso los movimientos de cámara de grúa son los movimientos clásicos de presentación de musical, en el que tenía que verse un decorado lujoso como el que podía tener en los musicales estos de la Paramount, ¿no? Lo que pasa es que a continuación insisto en que lo destroza la planificación de Macari, el movimiento dentro del encuadre, de lo que sucede dentro del encuadre. Aunque es curioso que los números musicales que hay en la película, Macari eliminó otros que había, que eran más normales, y en cambio introdujo los que hay, que no están en el guión ninguno de ellos, cosa que es sumamente extraña, y que además uno de ellos pasa por ser el único número musical en el que intervienen los tres hermanos Marx, que normalmente quedaban fuera. La verdad es que demuestra que nunca nadie cantó peor que Groucho, porque lo mismo que hablaba estupendamente, yo no he visto a nadie que cante con menos voz, más fuera de tono continuamente, aunque por otra parte lo que hace es potenciar todavía la comicidad de esa escena, sobre todo esa escena en la que hace como una exposición del programa político que nunca se ha visto nada realmente es demoledor por realista, ¿no? Por realista, además que es una película donde el mudo se abalanza siempre sobre los teléfonos, lo cual es la gran incongruencia. Y encima, el que no puede hablar se coge el teléfono siempre. Y encima cuelga cuando no habla con las bocinas, porque esa especie de imitación de gestos diversos, de estupor, de coqueteo, etcétera, que hace con las bocinas. Esa secuencia con Luis Calgen, cuando van a darle el informe, es el epítome de lo que son los Marx, porque es que hay humor visual, hay diálogos disparatados, utilización de objetos, no se pueden hacer más cosas, ni al pobre Luis Calgen... Y ridiculización de un personaje, porque realmente pocas han visto sometidos a tanta indignidad como Luis Calgen. Solo faltaba que ese personaje lo hubiera hecho Adolphe Menjou, por decirlo de alguna manera, que era el clásico desde que
casi desde la época muda para haberle destrozado, que es un poco la imagen que hace Pero el a Cal Scalper, ¿no? Gurney hacen mucho estos tipos de faenas. Además viajó mucho con ellos, ¿no? Y luego viajó con Barrymore y era un actor de teatro ya muy bueno. Muy famoso. Muy famoso. Y aquí está muy bien, no pierde nunca los papeles porque está a punto de perder la cara con el soplete. Porque hay un momento que el soplete ese, si está mal llevado, se queda sin Yo cara. realmente cuando me enciendo los cigarros, cada vez que veo la película, estoy pensando a ver a qué distancia puede estar eso, para que no le haya quemado las cejas y le haya quemado todo y por haber. Tiene que ser un actor estupendo. Cuando él saca el puro y le cortan el puro, lo vuelve a ver corto y no se preocupa demasiado. Dice, bueno, pues algo ha ocurrido. Es un poco lo que tú decías del cine mudo, o sea, mantener una impasibilidad Son ante las impasibles mayores todos. desgracias que le pueden Son suceder, ¿no? impasibles, esa Digamos al final impasibilidad. cuando resulta atrapado en la puerta y le empiezan a lanzar cosas y luego vuelve la ruptura de tonos de los más, que empieza a cantar Fridonia, la patriota de la dueña del país, y se dedican a lanzarle de manera inmisericordia todo lo que tienen ahí. Fridonia, Silvania, Ruritania, todo ese mundo asombroso. Y luego acabar la película con la sequedad con la que se acaba una película de 8 minutos de cine mudo. Se acaba igual, acaba bum, bum, y se acabó la película. Y un fundido. Y un fundido y Aparte nada que más. es un disparate, porque claro, la verdad es que porque se rinda el embajador. Que por cierto, que hace en el campo de batalla, ¿no? De todas maneras, como decía él, Además nunca se ve a los dirigentes del otro lugar, tiene realmente que ser parece que es maravilloso solo para el Gila ver embajador. esa escena en la que un ministro de la guerra se ha pasado al enemigo, pero viene a comer a este frente porque aquí se come mejor. Sí, sí, eso es lo que es prácticamente O cuando casi todo. dispara a los suyos propios. Que por cierto, Groucho está disparando a los suyos. Groucho aparece caracterizado de todos los grandes héroes de la historia americana. O sea, De de David Crockett, Crockett, sale el general y del sur. le corta con la tijera la cola no, esta Lo del de... castor, tijera, ¿no? ¿no? Era No, esa la Castor no, película. es de Raccoon, No, eso lo es que estupendo. Y digo una cosa, esto no es slapstick ni es comedia loca, es un intermedio probablemente antes de que arranca lo que se que empieza yo creo por que Screwball, es que ¿no? mezclan Yo todo. creo que es una mezcla de todo, o sea, todo. que lo que es el cóctel Como toda más... mezcla que arrancará toda una teoría posterior, claro. Sí, pero que no es una comedia loca de No, porque está Howard fuera, Hawks, está no es fuera, La fiera está de fuera, niña, está no fuera. es- Hombre, son tan locos que ya son mucho más que Screwball. Estos Claro. están totalmente Por eso digo, y tampoco pasados es a la el, tuerca. pero tampoco es el Elastic, que tenía más lógica, es una carrera, alguien perseguía a alguien. Hay cosas los de tranvías. Elastic, hay algunas cositas de Screwball Comedy, Hombre, leves, Y hay lo comedia más musical. macarillano es el slow burn, que realmente que es el quemado lento y que lo lleva al sentido literal de quemarle el sombrero, que es jugar con las palabras sobre cómo se le llama al tipo de gas, que realmente es una cosa, porque esa interconexión entre las palabras y los hechos es una de las cosas más surrealistas que tiene la Y película. una de las señales de identificación de esta película, ya porque está muy visto, es lo de la moto con el Seikar. Ah, sí, eso es Era fantástico. fantástico la primera vez que se veía. Siguiendo el verso, la rectificación la tercera vez cuando dice, ahora no, venga ya, me subo encima de este y sale pitando, mira la cámara y dice, ustedes no se lo imaginaban. Para acabar la secuencia, mirando la cámara a los espectadores, ustedes no se lo imaginaban. Bueno, eso ya es el colmo, porque es que ya se sale la película respecto a los espectadores y se coloca casi en la situación de los Y eso que espectadores. ya es bastante loca la idea de que el coche oficial del líder de Fridonia sea una moto con sidecar, encima conducida por uno de los espías de Trentino. Luego años más tarde eso lo cogían, por ejemplo, Bob Hope y Bing Crosby en los caminos a Bali y todo eso y hablaban a la cámara ellos también. O sea, estos primeros hallazgos que tenían ellos luego lo hacían y hablaban No, continuamente aquí a nada la más, nada cámara. más empezar en la fiesta, en la recepción, ya se dirige una vez a la cámara Groucho para hacernos conscientes de lo que puede haber sido la vida del marido de esta señora. Bueno, a ver, ¿cuál es el gag, no la escena? ¿Cuál es la que más te gusta a ti? Bueno, Ya sé que a vas a mí, decir el evidentemente, espejo, claro, lo del evidentemente. espejo, porque me parece una escena absolutamente maravillosa, pero después la que más me gusta probablemente es la primera, no la segunda, sino la primera escena en la que exasperan al pobre Edgar Kennedy haciéndole todo tipo de faenas, que es una escena totalmente de Laurel y Hardy, pero en lugar de que fuera Hardy y Laurel haciéndose faenas, son 2 contra 1 y realmente entre el chico y Harpo al pobre Edgar Kennedy lo llevan casi al borde del suicidio. Sí, sí, le ponen absolutamente ya. Y eso, tú no tienes la impresión, eso debe estar rodado a una sola toma y probablemente una nada más, ¿eh? Porque Yo estos creo no, que no sí, eran ¿no? muy de repetir, estos tipos musicales, ¿no? Probablemente sí, porque además estos tampoco eran fáciles de Coger el reunir sonido, 2 veces perfecto, para repetir claro. las tomas, debía ser muy complicado. En cuanto acababan debían salir corriendo. No, y los diálogos sería imposible, cuando haya algún diálogo No, también sería... supongo que inventarían otro Ellos, diálogo. ellos inventarían sobre la marcha La también. Street Girl probablemente necesitaban 5 y las 5 acababan en un sanatorio Yo psiquiátrico. creo que tiraron todos los guiones, como hizo McCarey, y al Street Girl también. No, hay relatos muy interesantes de la época de la Metro, de la búsqueda de esto, que siempre estaba en el camerino alguna chica, pero que nunca, como se ha dicho, nunca los conseguían reunir, pero en la Metro crearon una verdadera catástrofe, claro, esa sí que era una empresa ya en un momento determinado, todo muy
muy organizado, todo muy bien, todo muy industrial, y el metro fue algo terrible. Quemaron la biblioteca de... No, y creo que de cambiaron Irving todos Thalberg, los ¿no? cartoncitos de las placas estas de los despachos y que tuvieron a todo el mundo en la metro yendo a visitar a otra gente. Y con los parques. Bueno, ¿y a ti cuál es la que más te gusta? Pues a mí me gusta es una medio escena, pero que me alegro no me haya rodado todavía. Y es el momento de Harpo y Groucho Marx en el despacho, cuando le va diciendo la serie de detalles que él lleva tatuados en el cuerpo, desde el teléfono de una chica a esta misma chica, y ya el momento genial en que le enseña la casa en que vive, hace el maullido de un gato y el perro sale de dentro. Eso ya te hace fuera de todo, creo que a los surrealistas podía volver locos esa escena. ¿Y a ti? Pues ya hemos dicho las dos de Kennedy, y la del espejo debería pasarla en Bustos para ver el timing, como ha dicho Miguel. Pero yo hay un momento que es mi favorito de esta película, y es cuando, tras conseguir los planos en la secuencia esa de la noche, Harpo se va a la caja fuerte. Y externamente parece una caja fuerte, pero es una radio, empieza a sonar en el silencio, en un mudo, y bueno, ya lo que sigue a continuación, que es como intenta destruir la radio, la rompe y sigue sonando. Me parece que ese aspecto visual de comicidad y de destrucción es muy de Harpo, que es, como ha dicho Miguel, la locura y el caos llevados al extremo más completo, pero es también el estilo Macari que había aprendido con Charlie Chase y sobre todo con Laurel y Hardy. Yo creo que esa secuencia, partiendo de una situación lógica, el espía que encuentra los planos de la caja fuerte, que va a la caja fuerte y como siempre se equivocan, empieza a sonar la radio cuando le han dicho silencio, y a continuación, en vez de hacer cualquier cosa, procede a la máxima destrucción y sigue sonando la radio. Me parece la lógica dentro del caos, que para mí es como se puede definir los hermanos Marx y esta película. Bueno, vamos a ver si, por no decirlo ninguno, no vamos a ver ahora, ya que lo ponga a Bustos, la escena del espejo, porque sé hay que verla entera. Para darle un homenaje también a alguien que a mí me parece que es extraordinario. Cualquier plano de Groucho hablando con Margaret Dumont. Margaret Dumont es asombrosa, porque si hablábamos de impasibilidad, lo que ha aguantado en tantos rodajes y tantas películas es su cara, es que le puede decir cualquier cosa. Yo creo que ella debía estar preparada para que en el plano y en el momento de gol le pudiera hacer cualquier cosa, y ella está con una cara absolutamente imperturbable, encaja perfectamente cuando le dices usted tal, no sé qué, su marido, bueno, nos vamos a casar, tal, todo, su cara es, y empieza a tener un encanto asombroso esta mujer, ¿no? Que debía ser muy buena actriz, ¿eh? Sí. Porque evidentemente aguantar ahí como ha aguantado en tantas películas. Lo que le hacían y lo que le decían, porque ahora que está tan políticamente correcto, no he visto a nadie más políticamente incorrecto en todo que los Marx, y sobre todo en su galopante misoginia, porque no, entre la lascivia de Harpo, la impasibilidad ante las mujeres de Ciccolini y la grosería y el cinismo de Groucho Marx, porque como tú dices, no solamente lo que le hace, es las cosas que le dice, porque le llama fea, gorda, de todo, no se puede decir más a una mujer dueña de un país. Quite del sitio que ocupa mucho y va a hacer un edificio. Va a hacer un edificio, le dice. Que besó a su marido, dice, eso fue un asesinato. Si le acompañaste a su muerte, dice, eso fue un asesinato.
No, porque además le besé, dice, fue un crimen, un asesinato. ¿Qué es lo que ibas a decir? No, no, De- que de entonces, Margaret. esas frases son, hay libros que hablan de cine. Ah, ¿no? bueno, claro, de diálogos. Y entonces, de pronto, cuando llegan los Marx, dedican como 4 o 5 páginas más que a Premio, que a Billy Wilder, a quien sea, y lo que hacen es, aparte de hablar de ellos, recoger de cada película ciertos fragmentos de diálogo Sí, pero luego maravillosos. vienen diálogos que no tienen nada que ver con nada y de repente dice, tráigame un poco de queso. Que no tiene ningún sentido. Es la ruptura de la lógica con Es un la absurdo, ruptura ¿no? hasta de lo ilógico y del absurdo que están haciendo, ¿no? Estaba haciendo agujeros para una enredadera. Eso es estupendo, ¿no? Eso es un trabajo que te lleva muy bien. Pero sobre todo yo creo que ella es el catalizador perfecto que tienen los Marx. O sea, que tienen que encontrar a alguien para tener un apoyo en la puesta en escena a ellos. Y